un lugar de encuentro para el talento venezolano, dentro y fuera de nuestro país. Continuamos por todos los medios. Otro nivel. Otro nivel, nuestro segmento de entrevista. Vamos a saludar a nuestro querido, ilustre, gran amigo, el profesor Alexis Alzuro, profesor universitario, director en ciencias políticas, filósofo. Profe, un gran abrazo de parte de Erika, de Mingo, de todo el equipo del programa y de Radio Caracas Radio, para usted y para toda la familia. ¿Cómo está, profe? Muy bien, Mingo, ¿tú cómo estás? Pues aquí bregando y guapeando, como siempre, arrancando esta semana, y qué bueno que hacemos este espacio hoy con el profesor Alexis Alzuro. Nosotros colocamos un tuit, porque yo quisiera que comprometerte, profe, en que manejemos dos temas. Uno, que tiene que ver con política internacional, pero quiero que después aterricemos en Venezuela, porque la gente le gusta mucho cuando conversamos con el profesor Alzuro y sus análisis sobre la política venezolana, y sobre todo que están ávidos un poco de conocer la visión que tiene Alexis Alzuro de las oposiciones en Venezuela. Pero nosotros colocamos un tuit invitando a que nos siguieran a este auditorio de hoy. Ninguna revolución socialista se mantiene por sí misma. Necesita de una sumatoria de fuerzas para lograr una red expansionista total. ¿Lo estarán logrando, profesor? Y es lo que estamos viendo. Mira, Mingo, buenos días para ti, bueno, y para la audiencia, por supuesto. Mil gracias nuevamente por invitarme a tu programa. Siempre es un placer hablar contigo y con nosotros, compartir con los venezolanos, con la gente que te escucha, ¿no? Bueno, mira, yo creo que ciertamente la democracia en Occidente en general hay un asunto muy sustantivo, por decirlo de alguna manera, con el modelo democrático. Si tú te pones a observar, cada vez más la democracia tal cual la conocemos los occidentales está siendo puesta en jaque. Uh-huh. Desde Donald Trump, para ponerte una figura emblemática y digamos que fue el presidente del país que se supone tiene la democracia más simbólica, más estable y digamos de instituciones y con mayor tradición en el mundo occidental. Pero con Donald Trump ese modelo democrático fue puesto en tela de juicio, le sacudió las columnas a la democracia americana. Y está, por lo que uno lee, pues Trump sigue en su ruta de socavar el sistema democrático de Estados Unidos, nada más y nada menos, para decirlo de alguna manera, pero te consigues un proceso de socavamiento del modelo, de desmantelamiento del modelo democrático en Rusia, te lo consigues en Polonia, te lo consigues en Hungría, o bien para no mencionar a China, para no referirme a Cuba, a Nicaragua, a Venezuela. Es decir, tú te das cuenta que hay un asunto que es una disputa mundial. Sí. Hay una transición, por decirlo de alguna manera, de la democracia tal cual la conseguí. Ese perfil que se está construyendo, tú lo ves en Rusia, lo ves en Bielorrusia, como te digo, lo ves en Hungría, lo ves en Polonia. Ayer incluso vi que los polacos salieron a la calle a protestar porque hubo una declaratoria que Polonia se retiraría de la Unión Europea y los polacos salieron a protestar y apoyar que sigan en la Unión Europea. Imagínate tú. Claro, bueno, yo hago un paréntesis para salvar responsabilidad. Yo no soy un internacionalista, yo soy básicamente un analista, una persona que trabaja en ciencias políticas, sí. Pero no soy un experto en el tema internacional, pero como el asunto de la democracia, digamos, el cuestionamiento del modelo democrático está siendo atacado de distintas formas y desde distintos ángulos geográficos
pues uno no le queda otra que ver qué es exactamente lo que está sucediendo. Y lo que está sucediendo es que, bueno, en mi modesta manera de ver, es que hay un contramodelo que está siendo mercadeado, que está siendo exportado, que está siendo trabajado, que está siendo expandido, posicionado. Sí, claro que está siendo expandido. Y es un modelo con unas características muy específicas. Sí. Ahora, lo interesante es que te consigues que ese modelo, digamos, le resulta útil a gente que se identifica con una ideología socialista, si tú quieres comunista, pero también le sirve por igual a políticos o dirigentes que son de derecha, porque nadie puede decir que Donald Trump es un socialista. Claro. Eso es un contrasentido. Claro. Creo que al señor Trump le daría un infarto si alguien le dice eso. Sí, un exabrupto. Pero o al presidente de Polonia o al presidente de Hungría. O sea, son tipos abiertamente de derecha, sí, de la ultraderecha, para decirlo. Son tipos que tienen unos valores, por decirte algo, por comentarte algo que es público, lo trabajan en los medios internacionales, pues tanto en Hungría como en Polonia hay un odio hacia la gente que tiene preferencias sexuales por su mismo sexo, lo censuran, tienen cada vez un mayor proceso de restricción de las libertades, de la libertad de pensamiento, acosan a los medios. Es decir, pero estás hablando de la ultraderecha, no estás hablando de Putin. Claro. Ahora bien, en el caso de Venezuela, tú descubres que Nicolás Maduro, bueno, en Venezuela ya sabemos, hago un breve resumen, pues Venezuela está en una transición de desmantelamiento del Estado democrático desde que Hugo Chávez llegó al poder. Exacto. Lo que había ocurrido hasta que él fallece es que no se veía claro cuál era el modelo que se iba a seguir. A partir de la llegada de Maduro, pues él comienza como a una suerte de ensayo y error con prácticas, se aproxima por momentos al modelo cubano, por momentos se aproxima al modelo chino, pero ahora parece que se alineó, con por Putin, así decir, con este nuevo modelo que se encarna tanto en Rusia como, Putin, claro, como en Hungría, etcétera, etcétera. Ahora bien, hay un dato interesante que te lo comentaba ayer cuando hablábamos en privado, es una tesis leninista del año 17. Lenin trabajó esa tesis, no fue que la trabajó de manera intuitiva, ni fue que la puso en notas a pie de página, no. Ese señor se dedicó, él era un teórico, él era un teórico, no solo era un político, sino que era un teórico. Y él trabajó de manera muy detenida el tema de cómo, digamos, garantizar la permanencia de la Revolución Rusa. Y una de las tesis que adelantó desde el año 17 hasta el año 22, durante 5 años, es que la Revolución Rusa, ese tipo de modelo, y digo ese tipo de modelo porque el origen de ese modelo que hoy día está siendo exportado y expandido, ese modelo de un Estado que está centrado, el poder está concentrado en un partido único, fuerte, manejado por una élite pequeña que monopoliza el poder económico, el poder militar y el poder político, es una conceptuación de Lenin, no es de otra persona, claro, es él quien perfila ese Estado. Ese Estado que Rusia, la Rusia de Putin, retomó, al igual que China, y lo fueron exportando y lo han ido, digamos, modificando. Pero la estructura es la misma, la estructura es un Estado leninista. Bueno, Cuba, pues, Cuba. Cuba, claro. Sí, pero fíjate que en Cuba hay unas diferencias sustantivas. Porque es Caribe. Es Caribe, pero además Cuba no logró la propuesta, la tesis de Lenin decía que la revolución rusa podía fortalecerse y podía ser exitosa en la medida en que lograra articularse con una red de
sociedades similares. Sí. Que pudiese, en la medida en que pudiese, su modelo pudiese ser exportado. Uh-huh. Eso ocurrió en el norte de Europa, en la Europa del Este, pero no ocurrió con Cuba. No, Cuba ha sido una isla, pero lo que sí no perdió de vista Cuba es que esa tesis tenía que ponerla en marcha. Claro. Uh-huh. Y después de tantos años, o sea, si algo cuando tú revisas la historia de Cuba, descubre, es un dato histórico, que Fidel Castro nunca perdió de vista que él tenía su misión real, no era haber tomado nada más el poder, sino expandirlo, o sea, exportar el modelo hacia América Latina, que es la fase donde estamos hoy. O sea, el ponerle la mano a Venezuela no fue un proyecto azaroso, no es una cosa de circunstancias, no es porque Cuba estaba quebrada, sino porque es una visión, es la visión leninista puesta en escena por Fidel Castro. Claro. Eso es más o menos lo que ocurre. Ahora bien, cuando tú ves América Latina, descubres que tienes a Venezuela tomada con un modelo secuestrada, que los comunistas han ido perfilando. Sí. Maduro, si tú ves a la Venezuela de hoy día tiene un modelo bastante perfilado. Si tú ves a la Venezuela del 2013, uh-huh, tú tenías un modelo muy confuso, donde era poco preciso, pero hoy día el modelo venezolano, el modelo político de sociedad está afianzado, y de estructura política, no solo afianzado, sino que es un perfil cada vez más definido. Uh-huh. O sea, tiene un rostro cada vez más claro. Es una élite pequeña, uh-huh, que monopoliza el poder, es un partido único, no quiere más partido, un partido fuerte que lo van a ir, está siendo empoderado cada vez más ese partido. Sí, están siendo exitosos. Exactamente. Y cuando uno lee, por ejemplo, la ley de zonas especiales, uh-huh, tú descubres que Maduro está, para decirlo de una manera metafórica, a 100 metros de pasar a convertir a Venezuela en un paraíso fiscal con garantías muy importantes para la élite que quiere invertir en Venezuela, uh-huh, la élite transnacional. Sí. Entonces tú puedes tener en los próximos años, entre el 2022 y 2023, de cara a las elecciones del 24, una Venezuela que puede recibir mucho dinero, pero además no solo porque se va a convertir, no solo porque la ley la convierte en un paraíso fiscal, sino porque el centro de esa ley es el secreto bancario. El secreto bancario, claro, es el secreto de que se le da a los inversionistas, un secreto que es tan celoso que ni siquiera el Parlamento, los diputados de Maduro, es decir, los que se eligieron en diciembre, van a tener acceso a la información de los negocios, de las inversiones que se realicen en Venezuela. Sí, hay algo. Entonces, tenemos que hacer algo, profe, tenemos que identificar muy brevemente, y la gente quiere conocer un poco más de la tesis de los infiltrados, si también ese ingrediente dentro de todo lo que usted ha descrito viene también de la época de Lenin, pero eso tiene que ser en la próxima parte. El profesor Alexis Alzuro está con nosotros, así que en breve regresamos. Un espacio para formar la nueva opinión pública venezolana por todos los medios, conmigo. Quiero insistir en algo muy importante que nos ha enseñado Produzca con ese de seguridad. Produzca desde hace más de 40 años nos ha indicado que lo primero que debemos hacer es identificar el riesgo en el área de trabajo. Ese es el primer punto. Luego, después de haber identificado el riesgo, vamos a elegir el EPP. ¿Qué es el EPP? El equipo de protección personal. Entonces eso va a depender del lugar donde usted trabaja. Si usted trabaja con soldadura, si usted trabaja con altas temperaturas, si usted trabaja con químicos, para eso entonces Produzca nos ofrece todos los artículos, todos los productos que requerimos para estar protegidos en nuestro lugar de trabajo. Protección respiratoria, protección auditiva, protección a la cabeza, protección óptica, protección a las manos, protección integral al cuerpo. Y yo quiero, que es lo que yo quiero, que ustedes tengan a la mano y cuenten con el catálogo actualizado de Produzca. ¿Cómo lo adquieren y cómo lo buscan? En su Instagram, @produzca.ve.
o www.produzca.com. Produzca es seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. Hoy lunes, que está comenzando esta semana, hay mucha gente que no trabaja mañana. Bueno, mañana no es laborable, ¿no, César? Mañana no, en el calendario no se trabaja. Mañana es 12 de octubre. Mañana es... ¿Cómo se conoce? Ya no se conoce como el Día de la Raza, ¿no? Se conoce como el Día de la Resistencia Indígena tampoco. El encuentro de dos mundos. ¿Cómo se conoce, Catherine? Yo no sé cómo le dicen. Día de la Resistencia, no sé. Bueno, pues, ustedes saben que cuando llegó Colón aquí, y esto lo contaba Caremis Carlos Eduardo Misle, no llegó a ser cronista de Caracas porque por problemas políticos, creo yo. Pero fue un gran amante de Caracas, pues, ¿no? Escribió muchos libros y tenía su corototeca. Bueno, Caremis nos contó en una oportunidad que cuando Colón llegó aquí, él venía en la Pinta, la Niña y la Santa María. La Pinta, la Niña y la Santa María. Fíjense, estoy haciendo una cuña de comercializadora Prada. La Pinta, la Niña y la Santa María. Entonces, cuando Colón se baja para acá y llega a las costas venezolanas, lo primero que se encuentra es un mujerón de esos nuestros, ¿no? Con aquella, o sea, nada más el guayuco aquí abajo y aquella cococos, ¿no? Y entonces lo único que dijo Colón: Santa María, ¿qué pinta tiene la niña? Eso fue lo único que dijo. Las malas lenguas. Bueno, estoy hablando de comercializadora Prada, todo en quesos y embutidos con la mejor relación precio-sabor. Y este cuento es patrocinado por ellos, pues, ¿no? Y usted los llama para hacer su mercado de quesos y embutidos hoy aquí al 0424-120-3562. Y qué maravilla es. Bueno, si usted, por ejemplo, va para la playa, un full day mañana en la playa, ¿va para la playa mañana? ¿Ah? Tráigase la cava vacía y viene directamente a la bomba de terrazas del Club Hípico y derechito a la tienda de conveniencia. Desde el hielo, las cervecitas, los refrescos, los jugos, lo que va a picar, las chuches, los chocolaticos, lo tiene absolutamente todo. En su Instagram, @bpterrazas. Sí, señor. ¿Necesita que le chequeemos el aire de los cauchos? ¿Necesita evaluar el tiempo útil de la batería? Porque allí contamos también con el servicio Duncan. Estación de servicio Terrazas del Club Hípico. Eso es calidad y servicio de primera clase. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Un periodista espontáneo, frontal, observador, inconforme, con mucho que decir y escuchar. Regresamos por todos los medios con Mingo. Bueno, nos quedan 10 minutos, profesor Alzuro, Alexis Alzuro. Dejábamos en puntos suspensivos algo y también Erika tiene un resumen de algunas inquietudes de nuestros amigos audioparticipantes a través del chat. También los saludan a través de Mingo Blanco TV en Instagram. Buenos días, profesor Alzuro, les saludo. Igualmente, Erika, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, profesor. Le preguntan por acá, ¿por qué usted dice que Donald Trump está socavando el sistema democrático? ¿Puede decir cuál sería el modelo entonces que está proponiendo el señor Trump? ¿Y en qué se basa usted para decir eso? También le leo el comentario de Luis Alfredo Valls. Como todos los regímenes comunistas usan la palabra revolución, pero en realidad es involución. Es un sistema atrasado. En los comentarios de nuestros participantes. Bueno, yo lo de Trump simplemente lo resumo así, basta ver la presidencia de Trump y lo que está haciendo hoy día. Pero lo que está haciendo, él está trabajando justamente para reelegirse como presidente, pero de una manera muy particular. Ahí yo te diría, amigo, lo recomendable sería invitar a algún panelista internacionalista con el que podamos hablar un día sobre este tema, pero claro, es un tema muy interesante, ¿no? Uh-huh. Pero a lo que vamos, fíjate lo siguiente. En Venezuela, hoy día el escenario que tenemos es un escenario donde tenemos un Maduro empoderado con un perfil de sociedad y un modelo político cada vez mucho más definido, más claro, más asentado.
Y como contraparte, tenemos una oposición que descubrió recientemente, para hablar en tiempos, descubrió recientemente que pues es poco probable que pueda ganar mucho en las elecciones. Va a ganar muy poco digamos, en la mesa de negociación, que tiene poco que ganar en la mesa de negociación, por lo menos en el corto plazo, y se ha dedicado a, digamos, a disputarse el control de la oposición. Es decir, en lugar de disputar hacia las regionales, en lugar de disputar, de preocuparse por negociar de manera importante en México, se han dedicado a una confrontación interna. Entonces, pero eso no es nuevo. La observación importante es que eso no es nuevo. Lo que está ocurriendo en la oposición, esa disputa brutal que tienen entre ellos para ver quién ocupa a partir de diciembre la primera línea de eso que se va a llamar oposición. Eso no es nuevo. Ellos están en un conflicto interno desde que Chávez se inició en el año 2000. Es una oposición que está en una transición desde entonces. Pero hay varios datos importantes. Cuando tú revisas la historia de esa oposición, descubre que ha sido una oposición que ha respondido, por lo menos en mi criterio, a 3 asuntos distintos. Uno, pues, es un liderazgo, ese liderazgo que llegó con Chávez, un liderazgo que se ocupó de potenciar lo peor de la política de la Cuarta República. Ese es un primer dato. Eso te permite explicar el porqué de los fracasos. Pero, además, es una oposición que no solo potenció lo peor de la política de la Cuarta República, sino que no tenía un proyecto definido. El segundo tema. Y el tercer tema, que es un tema más complejo, para mí más reciente, es que cuando tú revisas lo que ha hecho la oposición, tú descubres que hay algunos actores que han actuado a lo largo de los años de una misma manera. A ver si me explico. Si tú agarras a algunos de los más representativos líderes de la oposición, tú descubres que ellos han tenido un patrón de conducta a lo largo de su historia. ¿Qué llamo yo un patrón de conducta? Bueno, son personas que han tomado algunas decisiones en el pasado y en el pasado más reciente y en el presente de la misma forma. Son tipos que han tenido una misma conducta, tanto en el pasado como en el presente. Han tomado decisiones muy similares. Por ejemplo, te voy a poner nombres y apellidos para que nos comenzamos a entender. Yo creo, por ejemplo, esto es una conjetura y es una lectura muy personal a propósito de mi trabajo que hago de revisión de la historia política reciente de Venezuela, porque es un asunto profesional para mí. Cuando yo reviso esto, cuando estoy haciendo estas revisiones, comienzo a darme cuenta, por ejemplo, que una persona como Leopoldo López es un tipo que tú le puedes definir un patrón de conducta en términos políticos. Una persona que opera solo, lo cual no es novedoso, porque en la política venezolana los políticos tienden a ser muy individualistas. Sin embargo, en el caso de él, él opera de manera estrictamente personal. Él personalizó al extremo la política. Entonces, sus estrategias, su manera de decidir, su manera de concebir las decisiones y acciones que va a tomar, responden a varias características. Una es que son poco discutidas, no son ventiladas ni siquiera en el seno de su partido, mucho menos en los escenarios donde se supone que están los otros actores de la oposición. Son decisiones que están tomadas tras bastidores. Nadie sabe de dónde, quiénes son exactamente sus asesores. Se sabe que tiene una pequeña élite económica, digo pequeña entre comillas, pero tiene una élite económica que lo financia. Es un tipo que toma decisiones de espalda
no solo las concibe, sino que las ha tomado de espalda a sus aliados, tanto de los partidos correspondientes donde ha militado, como de los escenarios donde está asociado. Pero además es una persona que ha tomado decisiones en momentos cruciales para Venezuela. 2014, Sí. 2018, 2019. digo, finales del 2018, 2019. interinato, Sí. abril del 2019, Sí. mayo con la operación Gedeón. O sea, son decisiones de un calibre donde las decisiones que ha tomado además no son decisiones que iban a tener un impacto, digamos, limitado, sino que eran decisiones que tenían un impacto sobre todo el país, sobre todo el blanco de esas decisiones era la oposición. Un daño terrible. Es decir, a ver si me explico, cuando tú revisas quién es realmente el blanco al cual está atacando, cuál es el blanco que sale perjudicado con las decisiones de Leopoldo, tú descubres que en todos los casos que él ha actuado, que se ha identificado él y los actores que lo acompañan, lo han identificado, lo han responsabilizado de esos procesos, pues tú descubres que quien ha sido el blanco perjudicado ha sido la oposición, no el gobierno de Maduro. Sí. Sí. Eso es algo sorprendente. Porque en política tú no cometes errores tan reiterados. O sea, no puede ser producto del azar que todas sus decisiones conduzcan siempre a que el beneficiario sea Maduro y el perjudicado sea la oposición. Eso no puede ser, eso no puede ser producto del azar. Sobre todo cuando ese resultado está montado sobre prácticas similares. Es decir, yo decido de manera autónoma, en secreto, tras bastidores, decido en momentos críticos, decido traicionando las alianzas o los acuerdos que son públicos. Y además, genero cada decisión que él ha tomado, que se le atribuye a él, no se lo atribuyo yo, porque, por ejemplo, lo de la operación Gedeón no se lo atribuyo yo. Ahí hay documentos y su propia gente se le atribuyó a él. La decisión de poner a Guaidó como presidente interino es una decisión de él. Sí. La decisión de la salida es una decisión de él, a espalda de lo que había ocurrido en la MUD en su momento, de los acuerdos de la MUD en su momento. La decisión de salir en abril y de dar un golpe en abril, un golpe que nadie entendió, fue de él, con una élite que nadie, ni siquiera sus propios aliados conocían, con unas negociaciones secretas que nadie conocía. Bueno, déjame decirte que eso es ese tipo de patrón, pero además con un agregado. Qué daño. Y se nos está acabando el tiempo, profe. El daño siempre es sobre la oposición, pero además hacia un asunto sustantivo, que es hacia el estado anímico Sí. de esa gente que adversa al gobierno. Es decir, él ha sido para mí, mi conjetura final, para resumirla, es que más que un político, Leopoldo ha sido un funcionario de inteligencia política. Bueno, entonces un infiltrado. Sí, sí. Oye bien lo que te digo. Sí, sí. Ajá. Es una conjetura lo que yo estoy haciendo. Claro. La interpretación que yo tengo hoy día es que él ha sido más un funcionario de inteligencia política que un político. Claro. Ahora bien, los funcionarios de inteligencia política del régimen comunista de Lenin en el año 17 se descubrieron 25 o 20 años después. Claro. Caramba. Nunca se descubrieron en su momento. ¿Sí? Porque son trabajos de... Bueno, Lenin fue el creador de la primera oficina de desinformación, dentro de la cual existía una unidad para infiltrar topos, funcionarios de inteligencia política, en algunos gobiernos. Y algunos de ellos llegaron a posiciones claves. Eso es dato de historia, eso no lo invento yo, eso está historiado. Profe, pero llegaron a posiciones de poder. Sí, tenemos que despedir el programa, lamentablemente, cuando íbamos a desarrollar esta tesis de los topos.
es interesantísima. Pero no, y comentarios de nuestros oyentes que también comentan que también se puede predecir esta actuación de Leopoldo en la actuación de Capriles y de Claudio Fermín y Eduardo Fernández. Esto lo comenta María Macei. Sí, pero se nos agotó el tiempo. Se nos agotó el tiempo, profe. Tenemos que despedir. Estamos pasados, de hecho, pero nos ponemos en contacto de nuevo pronto para que sigamos conversando. El profesor Alexis Alzuro. Un gran abrazo, profe. Se nos agotó el tiempo, lamentablemente. Para ustedes, vale. Hasta luego. Seguimos en contacto. Las interpretaciones finales de todo lo conversado acá, como siempre, amigos de ustedes. Y recuerden, el comunismo te quiebra las rodillas para que tengas que darle las gracias por las muletas. Hasta mañana. RCR presentó Por Todos los Medios con Mingo.